Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de Conociéndome para Aprender a Ser. Buen día, pelado. Buen día, Horacio. ¿Cómo ¿Cómo está? andan? Extrañando ya volver a este Sí, tiempo pero pasa que es rápido tan la lindo. semana, ¿eh? Sí, vos sabés que el pasa rápido, pasa lento es función de cuando te concentras en aquello que querés hacer, Y ¿no? sí, Y te claro, gusta. claro que sí. Bueno, antes de seguir con este trayecto que está realizando nuestro caballero de la armadura oxidada, vamos a repasar qué vimos, qué temas tocamos en el primer programa. Uno de ellos fue la ley de causa y efecto, ¿no? Y simplemente contarles que es un principio fundamental que establece que toda acción tiene una consecuencia correspondiente. Claro, y permíteme aclarar una cosa más. Nosotros escogimos un cuento que es seductor, es bueno, nos da mucho aprendizaje. Y lo que estamos haciendo es los rescates. Y esto es los rescates de nuestro programa pasado. Del programa pasado, sí. Otro de los rescates es el apego. Muchas veces Ujú. no se habla mucho del apego y del desapego. El apego es un concepto fundamental para entender algo que va a explicar Horacio después, que tiene que ver con el sufrimiento. Ujú. Porque el apego a la cosa o el apego a la persona es lo que realmente me hace sufrir, Claro, no la persona o la cosa. claro. Y después vamos a ver que ese sufrimiento es opcional, ¿no? Yo elijo, Exactamente, ¿eh? exactamente. Vimos también la pérdida, que es una parte inevitable de la vida, la pérdida, y que se puede manifestar de diversas formas y tener diversos contextos, mejor dicho. Exacto. La pérdida sí tiene que Ujú. ver, es profundo. Y cómo nos relacionamos con la pérdida, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Cómo nos relacionamos con esa pérdida? Y después, una de las cosas, uno de los conceptos fundamentales que estuvimos viendo es la prisión mental. Ujú. El caballero lo muestra muy claramente, la prisión mental es estar preso, preso de una situación, de una persona, un objeto, que tiene que ver con estar apegado. Y en este caso el caballero estaba pegado con la armadura, a Así un es. punto tal que los dos eran uno. Y después no le podía permitir expresar sus sentimientos, Mm, desarrollar su vida mm, familiar, por eso estaba en una prisión. Y de todo lo que estamos viendo, en cuántas prisiones estamos metidos nosotros, que son prisiones mentales, ujú, y se nos dificulta salir. mm. Bueno, eso es lo que Y, estamos. y también ahí están metidas nuestras creencias, ¿no? Y todos nuestros miedos. También vimos el dolor y el sufrimiento en el programa de ayer. Que ocurre cuando estás mal y te das cuenta que estás mal y tenés dolor, pero podés decidir no sufrir, ¿eh? Porque no nos olvidemos que Víctor Frankl decía que la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el dolor es optativo, vos elegís. El sufrimiento, El perdón. El sufrimiento, dolor es una emoción cognitiva. Me pinché, me golpeé, me duele. claro, tiene que ver con el hecho. Claro, con el hecho puntualmente. Mientras que sufrir es una opción que tenemos, que podemos elegir no sufrir Exactamente, o sufrir. En nosotros está la elección. exactamente. Exactamente, agrego esto, muchas veces nosotros tenemos un dolor porque físico, porque se nos cayó Sí, sí. algo, y bueno, Se nosotros me cayó el tenemos, martillo en el pie. se me cayó en el martillo en el pie. Entonces, bueno, yo tengo la opción de ir al médico y ver por el lado del calmante o esperar que se pase. Bueno, ese Ujú. sufrimiento de que se pase porque yo lo decidí es una elección. Exactamente. Y también vimos los miedos, ¿no? Los miedos, los miedos son bastantes, nos condicionan bastante en nuestra vida, pero
tomamos un consejo de Norberto Levi, un psicólogo reconocido acá en Argentina, que nos dice que en definitiva los miedos son información. Tomémoslo como información. Si nosotros vemos que primero viene el pensamiento y después viene la emoción, si nosotros tenemos una emoción que no nos agrada o que nos hace sentir mal, podemos ir al pensamiento que está generando eso. Claro, la interpretación que hagamos de eso, ¿no? Exactamente. Entonces en eso, el miedo, en vez de ver como algo evitable o como reprimirlo, empezar a tomarlo como información, y sobre esto vamos a desarrollar bastante. Y después, como ya hemos dicho también en el programa pasado, ojo que esto de que los miedos nos paralizan no es así. Los miedos muchas veces podemos convertirnos en aliados. Lo que sí nos paraliza es tener miedo al miedo. Exactamente. Eso sí paraliza. Exactamente. Exactamente. El miedo no tiene el poder, lo que pasa es que a veces el shock emocional es grande, pero bueno, en la mayoría de los casos no sucede eso, lo tomamos nosotros como una opción que nos paralice porque no sabemos qué hacer, pero sabemos que es información y esa información bien canalizada nos puede hacer tomar una acción distinta de la que tenemos pensado. Así es. Estamos en la segunda parte de este recorrido del caballero, de la armadura oxidada. El sendero de la verdad. Al día siguiente, cuando el caballero despertó, Merlín le dijo que había hecho un gran avance y después le mostró dos senderos. El uno era ancho y le dijo que a través de ese camino había llegado y que ese sendero conducía a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. Que si él deseaba podía regresar por ahí, pero si quería quitarse su armadura, debía seguir por el otro sendero, que era mucho más angosto y empinado que el primero. Ese segundo camino era el sendero de la verdad. Como el viaje por el sendero de la verdad no podía realizarse a caballo, el caballero debería caminar. Y aún así, para ayudarse se ofrecieron Rebeca era la paloma, y la ardilla. Y Merlín le entregó la llave de oro al caballero y le dijo que con ella abriría 3 castillos que bloquearían su camino. El castillo del silencio, el castillo del conocimiento, el castillo de la verdad y la osadía. En esos castillos, el caballero no encontraría ni dragones ni princesas, porque primero debería aprender a salvarse a sí mismo. Y solo encontraría la salida cuando haya aprendido lo que tenía que aprender en cada castillo. El caballero emprendió su viaje y cuando se hizo de noche, la paloma y la ardilla le ayudaron a comer. Claro, pues aún tenía la visera de su armadura. Después de esto, el caballero durmió y cuando despertó al día siguiente, ya no tenía la visera de su armadura. Se había oxidado y se había caído debido a las lágrimas que derramó cuando vio la carta en blanco de su hijo. La pena que había sentido era tan profunda que su armadura no había podido protegerlo. Y entonces, animado con esto, el caballero empezó a caminar y durante el trayecto tuvo una discusión con la paloma y la ardilla. En esa discusión aprendió que los animales son felices porque aprenden a aceptar en lugar de esperar. Y así evitan entonces las decepciones. Cuando llegó a la puerta del primer castillo, la ardilla y la paloma dijeron que lo esperarían del otro lado porque no podían estar con él. Qué impresionante y cuánta información con un cuento está dando para cada uno de nosotros, ¿no? Pues sabes, Horacio, que uno de los temas principales acá es la elección. Es fundamental. La elección.
A él le toca elegir entre camino A y camino B. Pues fíjate que el camino que estaba eligiendo era el ancho. Y acá le pretendían hacer elegir, le sugería elegir el angosto. La zona de comodidad, ¿no? Muy bien lo que iba a decir. Nos transmitimos por otro lado. Ahora, vos fíjate que esa zona de comodidad se la quita con el caballo. Sin caballo, que él estaba acostumbrado a hacer todo con caballo. Es lo mismo que, sí, a todos los lados donde tenés que ir es en colectivo. Claro. Y estás acostumbrado a ir en auto. Entonces, la elección. Entonces, la elección fundamentalmente, cuando nosotros tomamos una elección, tenemos que tener cantidad y calidad de información. Claro, y de opciones, ¿no? Y de opciones, porque si no, no vemos. Porque todo lo que nos pasa, si tenemos la capacidad de verlo, nos permite opciones de interpretación distintas. Y claro, es fundamental esto, porque de la interpretación depende cómo nos vamos a parar y cómo se va a condicionar nuestro accionar futuro. Por eso es tan importante la información que tenemos, la cantidad y la calidad, porque después está lo que vos decís, es decir, hay muchos de los valores y creencias que nosotros tenemos previamente inyectados en nuestro organismo por la familia de chicos, por nuestra... Es que son nuestra armadura. Exactamente. Esa armadura del caballero, para nosotros son nuestras creencias, nuestras historias, de las que no nos podemos salir para hacer cosas distintas y lograr objetivos. Ahora, ¿qué pasa si vos elegís un camino en el cual estás desaprobado por tu círculo íntimo? Influye. Y claro que influye, claro. Claro que influye. La famosa presión social, ¿no? La famosa presión social. Porque uno dice, yo soy libre. No. Entonces en eso es bueno saber detectarlo como para esa decisión tomarla mentalmente en forma previa. Claro, porque no es que si no tomamos la decisión nosotros. En definitiva, la decisión la está tomando la sociedad por nosotros. No, pero mira, ¿qué van a decir? El famoso qué dirán. El famoso qué dirán, cómo te afecta, cómo te condiciona el andar. Después el otro punto son las emociones. Muchas personas yo escucho que dicen, yo hago lo que siento. ¿Está mal hacer lo que siento? No, definitivamente hacemos lo que siento. Está bueno que nosotros sepamos de dónde sentimos eso. Y está basado en los pensamientos que tuvimos. ¿De dónde venimos para hacer lo que hacemos? ¿De dónde venimos para hacer lo que hacemos? Es decir, después la emoción es algo que se genera espontáneo. Yo no estoy manipulando a alguien para que genere una emoción, pero generé el contexto anterior para que esa emoción se genere, sea involuntario o voluntario. ¿Sí? Yo lo genero, me genera la emoción. O sea, la emoción yo no puedo permitir que tome la decisión por mí, porque hay un camino previo que no recorrí entonces. Claro, seguro que sí, seguro que sí. Y la importancia de lo que elijamos hacia nuestra autonomía y hacia nuestra responsabilidad, ¿no? Claro. Porque la capacidad de elegir es fundamental para nuestra autonomía y para ese sentido que tenemos de la responsabilidad, porque nos permite ejercer control sobre nuestras vidas y fundamentalmente asumir la responsabilidad de nuestras acciones. No es puedo hacer lo que se me da la gana. Y en todo caso, si puedo hacer lo que se me da la gana, debo hacerme responsable de las consecuencias que genera eso que hice. Exacto. Nosotros somos, cada uno de nosotros, somos muy importantes a un punto tal que si empezáramos a notar en un papel la cantidad de elecciones que tomamos en el día, son muchísimas. No nos alcanzan 10 hojas para escribir, ¿sí?, cada una de las elecciones que estamos tomando. Entonces esto es lo que dice Horacio, autonomía y responsabilidad. Me da autonomía, me da responsabilidad y también toca el desarrollo personal, porque me empiezo a sentir más seguro por esas decisiones que estoy tomando, con equivocaciones o no. Y cuando hablamos de lo que eran las pérdidas, de lo que son los miedos, yo quisiera pasar a un tema que para mí es importantísimo, que es el de la aceptación. Porque la aceptación implica reconocer
implica admitir la realidad de una situación determinada que estamos viviendo. Una emoción, una pérdida, es una característica personal que no es que intentemos cambiarla, negarla o resistirnos, jamás resistirnos, porque cuando nos resistimos a algo, lo único que obtenemos es que la presión sea mayor todavía. Y aceptar, ojo con esto, que aceptar no significa resignarnos de ninguna manera. Aceptar es reconocer lo que es, lo que está ocurriendo, para poder actuar de una manera más efectiva. Esa es la aceptación. Mira, yo voy a poner un ejemplo sobre lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo tengo diferencias con una persona, con un hijo, con un amigo, y este hijo o amigo toma una determinación de la cual yo no estoy de acuerdo, pero la toma, como por ejemplo puede ser irse a vivir a otro país o algo por el estilo, no está bajo mi jurisdicción. Bajo mi jurisdicción yo puedo hacer un montón de cosas, convencerlo para que se quede, convencerlo para que forma parte del mismo espacio y tiempo que yo estoy viviendo. Pero bueno, llega un momento que yo tengo que aceptar esa decisión que es de un otro, en el cual yo no puedo. A partir de ahí, reconstruyo mi relación con él. Eso es la aceptación. La aceptación es aceptar una decisión que toma un otro. Ahora, si hay algo que yo puedo hacer y lo puedo... Aceptar que esto que me pasó es así. Es bueno, así. Ahora, ¿qué pasó? Hay hechos que hay que aceptarlos y cuesta aceptarlos. Y a partir de que lo acepté, ¿qué voy a hacer ahora con eso que me pasó? Y ahí entonces vienen las interpretaciones, el lugar donde nos paramos, el diseño de nuestros estados de ánimo. Viene todo. Por ejemplo, la autoaceptación. Por ejemplo, claro, voy a hablar mal de mí. Aceptación, voy a hablar mal de mí un ratito. No soy un Messi ni un Maradona. Llega un punto que digo, bueno, tengo que aceptar que no es mi fuerte el fútbol. Pero eso me hace bien. Me hace bien, porque sé que no es el camino por donde tengo que insistir. No es el camino por donde tengo que ir. Hay otras cosas que hago muy bien. Y tengo que... Bueno, eso tiene que ver con la autoaceptación. Porque la principal persona que tenés en tu vida sos vos. Sos vos, absolutamente. Y todo nace a partir de vos. También hay aceptación de otros, ¿no? Reconocer y respetar las diferencias. Contame de dónde venís para decirme lo que decís o para hacer lo que haces, y yo te voy a decir de dónde vengo para decirte que no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo con esta forma que vos tenés de actuar. Bueno, acá hay un tema que no lo vamos a tocar hoy, pero me tienta tocar el título, es lo que se llama la proyección. Yo muchas veces necesito de otra persona para proyectarme, ver qué cosas me molestan, porque yo me estoy reflejando en esa persona. Claro. Entonces eso, cuando yo acepto a los otros, como vos decís, como también contribuye otro. A que yo me acepte. Aceptar al otro como un legítimo otro, que es una forma de también, de hacer, como vos decís, de aceptarte a vos mismo, ¿no? Pero vos sabés que cuando yo hablo de otro, estoy hablando de mí también. Eso después lo vamos a ver en profundidad, claro, con la proyección. Sí. Cuando hablamos del otro, estamos diciendo cómo nosotros estamos viendo a él, a ese otro. Estamos hablando de nosotros, no del otro. Exactamente, y creemos muchas veces que se termina en que estamos hablando del otro. ¿Y qué me decís, Horacio, de la aceptación de situaciones? Sí, hay varias, ¿no? La aceptación personal, que es reconocer tus propios errores, tus limitaciones, sin autoflagelarte, sin castigarte demasiado, pero con la intención puesta en aprender y en mejorar. Tenemos también la aceptación como actitud activa, que implica reconocer esa realidad que estamos viviendo y a partir de ahí decidir cómo vamos a responder
a esa situación de una manera constructiva, ¿no? El tema lo sacaste vos, ¿no? De la aceptación. ¿Qué ventajas tiene Sí, sí. aceptarse? Por ejemplo, te digo una. A ver. El bienestar emocional. Yo cuando acepto la situación y digo, el tablero de ajedrez se modificó, está de esta manera y tengo que actuar en consecuencia de esta manera, eso me da bienestar emocional, porque no estoy gastando energía de mi cerebro en empezar cosas que no van a funcionar. Así es. Después tenés también la autocompasión y la autoestima, ¿no? La autoaceptación es la que te fomenta una relación más saludable con vos mismo, ¿no? Con el otro, promoviendo de esa manera una autocompasión y una autoestima mucho más fuerte. Claro, a eso le agrego una cosa más. ¿Viste cuando vos estás con un amigo que apreciás mucho, que lo invitas a comer, querés que el plato esté prolijo, querés que pase el mejor momento? ¿Cuántas veces lo haces con vos mismo eso? Claro. ¿Cuántas veces te metes con tus creencias y con tus historias, ¿no? ¿Vamos a seguir con el cuento? ¿Vamos a seguir con el caballero de la armadura? Vamos a seguir, por supuesto. Aunque tenemos pendiente un tema, ¿no? Que lo trata Norberto Levi, que es el de la soledad, que tiene que ver con el trayecto del hombre de la armadura oxidada o del caballero, porque el castillo, esos castillos a los que él está entrando en su viaje de autoconocimiento, los tiene que recorrer en soledad. En definitiva, cuando estamos cuando estamos ante la muerte, estamos solos, por más familia que hayamos tenido, por más cuando estamos en situaciones de decisión, de trabajo, estamos solos. O sea, vos sabés que hace una cosa muy, muy inteligente, Levi, que distingue soledad de solitud. Sí, señor. Sí, señor. Eso me parece una cosa tremenda, porque soledad es como que parece que es algo impuesto, que los amigos me fallaron, yo soy una víctima. No quiere, estoy solo porque no tengo otra opción. Él ve la soledad como una oportunidad de crecimiento. Y él ve la soledad, bueno, la solitud, ¿qué diferencia tiene con la soledad? Que yo elijo estar solo. Claro. Para entender un montón de procedimientos, de cosas que van pasando en mi vida. Yo elijo estar solo y esa es la solitud. Esa es la solitud. Elegir la soledad. Elegir la soledad. Entonces en eso, ¿viste cuando nosotros en la vida... disfruto de mi propia compañía. Claro que sí. Claro que sí, porque ¿viste cuando en la vida tenemos muchos compromisos sociales, cursos, capacitaciones, trabajo? Bueno, que uno de esos momentos sea la solitud. Ahí es donde se valora, no en el momento donde estoy aburrido, donde no tengo nada que hacer. Yo lo elijo previamente. Claro. Este es un momento para la reflexión. Momento para la reflexión puede ser caminando, puede ser en una habitación. Sí. Y me encanta estar solo porque yo elegí eso. Yo elegí eso. Esa es la diferencia que nos marca Levi, ¿no? Entre la soledad y la solitud. Y muchas veces hay situaciones que nos hacen creer que nosotros no lo elegimos y eso nos hace sentir mal. ¿Viste? Cuando parece que la soledad es algo impuesto. Y Levi, en definitiva, lo que hace es ofrecernos una visión distinta, positiva, una visión constructiva de la soledad, y nos invita a que veamos esa soledad como una oportunidad para el autoconocimiento y para el crecimiento personal. Bueno, a lo que él llama la solitud. La solitud. Él es un experto, se dedicó gran parte de su vida al estudio de las emociones. Y es a sacar provecho de cada una de las emociones en nuestra vida. Es sacar provecho, es decir, poder interpretar la información que esa emoción nos da, es valioso. Y tiene que ver con un tema que vamos a hablar después, que es estar presente, es estar en el momento, porque es valorar eso y no automáticamente generar un pensamiento negativo porque la emoción no me gustó. Y nos metemos en el castillo del silencio.
El caballero, algo asustado, entró en el castillo, pero solo vio una chimenea encendida, así que se sentó. Después de estar un tiempo en la habitación de ese castillo, se dio cuenta que ahí también se encontraba el rey, el cual le dijo que él también se encontraba recorriendo el camino de la verdad, aunque ya lo había hecho en otras ocasiones. Pero como sus súbditos no entendían lo que era el camino de la verdad, cuando él se disponía a recorrerlo, siempre aprovechaba la excusa de decir que estaba en una cruzada. El caballero estaba sorprendido de que el rey, siendo tan sabio, estuviera ahí. Pero el rey le dijo que la sabiduría era lo que le permitía saber cuando estaba atrapado y regresar ahí para aprender más de sí mismo. Que muchas personas están atrapadas en sus armaduras sin darse cuenta. Entonces el caballero le preguntó si podrían atravesar el castillo juntos, pero el rey le dijo que es algo que debía hacer solo. El rey se fue por una puerta que apareció en la pared y desapareció. Cuando el caballero se quedó solo, comenzó a cantar. Cuando se cansó de cantar y solo había silencio, pudo comprender que tenía miedo de estar solo. En ese momento vio una puerta en la habitación. Cuando la atravesó, había una habitación igual que en la que estaba hace un momento, pero era mucho más pequeña. En la siguiente habitación empezó a recordar su vida y se dio cuenta que siempre había tenido miedo de estar solo. En ese momento se abrió una nueva puerta que conducía a una habitación todavía más pequeña. Y en esa habitación, después de pensar un rato, descubrió que siempre perdía el tiempo hablando de lo que había hecho, de lo que iba a hacer, pero nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Y en ese momento apareció una nueva puerta. Y en la siguiente habitación se dio cuenta que la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nada ni a nadie. Eso lo hizo sentir triste, porque sabía que su esposa había sufrido, pero él no la había escuchado. Esa tristeza hizo llorar al caballero. Lloró tanto que luego de la habitación se apagó y la habitación casi llegó a inundarse. Pero entonces se abrió una nueva puerta que lo conducía a una habitación aún más pequeña que las anteriores. En esa habitación el caballero se preguntó por qué cada vez se hacían más pequeñas las habitaciones. Y una voz le respondió que era porque se estaba acercando a sí mismo. Qué importante. La voz que le respondió era su verdadero yo. La voz que ahora podía escuchar a su verdadero yo era porque estaba lo suficientemente silencioso como para oírlo. Como el caballero estaba confundido, decidió llamarlo Sam a su verdadero yo. El caballero decidió descansar y cuando despertó se dio cuenta que estaba fuera del castillo, con Rebeca la paloma y la ardilla. El caballero vio en gran parte que su armadura se había deshecho y los animales le hicieron saber que había estado ahí más de una noche, que era tiempo que el caballero había creído que le tomó atravesar el castillo. Como el caballero estaba confundido, decidió llamar a Merlín, quien le confirmó que había estado en el castillo durante un largo tiempo y que todo lo que ocurrió ahí adentro era real. Incluso hablar con Sam, su verdadero yo. Merlín le dijo al caballero que el tiempo pasó sin que se diera cuenta porque estaba escuchando a su verdadero yo. El caballero respondió que no entendía, pero Merlín le dijo que lo haría cuando hubiera pasado por el castillo del conocimiento. Qué tema este, ¿no? Este proceso que está viviendo el caballero de la armadura y que vivimos todos, ¿no? De estar atrapados en un montón de cosas que son, como reitero, nuestras creencias, nuestras historias, y no darnos cuenta. Ese es el tema, ese es el trayecto al que nosotros queremos caminar con ustedes.
el darse cuenta, el poder ver lo que no se está viendo, y esto tremendo que es el no sé que no sé. Porque sé que no sé tiene sus salidas, sé que sé también, pero el que te encierra es el no sé que no sé, que te encierra de alguna manera, porque en definitiva también te abre un proceso de aprendizaje, porque el proceso de aprendizaje arranca a partir de que vos digas, no, de esto no sé, pero estoy dispuesto a aprender. Qué bueno eso. Y el otro punto fundamental acá que quiero destacar es el tema de estar presente. Nosotros tenemos dos impostores en la vida. El pasado, que cuando pensamos en cosas del pasado, nos genera emociones que conducen a la depresión. El futuro, que cuando queremos hacer cosas que todavía no es el tiempo, nos genera una emoción que es la ansiedad. Y después tenemos el presente, que es como dice la palabra, es un regalo. Hay muchas técnicas que podemos aprender. Una de las más conocidas es mindfulness, que es para estar presente en la situación. Podemos hacer muchas cosas. Una vez vino una persona y me dijo, hice una clase de zumba, la verdad que estuvo bárbaro. ¿Y saben lo que produjo la clase de zumba? Que le gustó, que estaba bailando ese ritmo y estaba pensando en otra cosa. Dejó descansar el cerebro de pensamientos. Se dice que tenemos como 80.000 pensamientos. Es bueno empezar a hacer ejercicios para poder controlar esos pensamientos. Y quiero decir esto último. Y a veces controlar esos pensamientos es algo sencillo. Lavando los platos. Pensando en la espuma que genera el detergente. Pensando en la partícula que tengo que limpiar. Hagan esa prueba hoy. Pidan lavar los platos. Y puedan hacer ese ejercicio que les puede durar 3 minutos, 5 minutos. Van a sentir una sensación de bienestar muy grande, porque no fatigan al pensamiento que todo el tiempo nos está bombardeando. Y bueno, vamos a ir a un tema musical. Nos ha quedado tanto de lo que teníamos para charlar con ustedes en este camino hacia la transformación y el autoconocimiento, que es la escucha, ¿no? Pero ya vamos a hablar, la escucha nos va a llevar bastante tiempo, ¿no? Porque les contaba recién, nos parece importante a Fabián y a mí, para continuar en este trayecto hacia el autoconocimiento, compartir con ustedes cuáles son las herramientas con las que el coaching ontológico y los coaches en particular les podemos aportar para asistirlos en este proceso de aprendizaje y de transformación. A la pregunta coach ontológico, ¿qué es eso? ¿No? Porque cuando decís que sos coach ontológico, preguntan, che, ¿qué es eso? Bueno, los norteamericanos dicen que un coach es un entrenador del ser, un life coach. Es alguien que está especializado en escuchar, como decíamos recién, que es oír más interpretar, y poder asistirte a ver aquellas cosas que no estás pudiendo ver. ¿Para qué? Para que tengas una vida mejor y para que puedas lograr aquellos objetivos que vos mismo decís que querés alcanzar, pero que hoy no lo estás pudiendo lograr. Conversar con un coach te permite ver y relacionarte con lo que estás viviendo de otra manera, desde otro lugar, y darte cuenta que si bien no habías elegido lo que te sucedió, sí podés elegir la manera de relacionarte con lo sucedido. Y ahí vemos la importancia de la escucha, la importancia de la elección. Te podemos ayudar a que puedas ver la forma de sobrellevar las presiones, que justamente no es resistiéndote a las presiones, porque si opones más resistencia, vas a obtener solamente más presión. Ayudarte a que puedas transitar un proceso de aprendizaje que te ayude a vencer tus dudas, a vencer tus resistencias, que te puedas enfrentar a tus historias
y cuestionarte las creencias arraigadas que tenés a lo largo de tu vida para poder pensar y ver el mundo desde un lugar distinto, para comprometerte con tus objetivos y fundamentalmente para accionar de una manera diferente para lograrlos. Porque hasta ahora, como venís accionando, no lo estás consiguiendo. Podés abrirte así a un mundo de posibilidades que antes estaban cerradas. ¿Y por qué estaban cerradas? Porque no las podías ver. Y ustedes se preguntarán tal vez para qué les cuento todo esto, ¿no? Para que cada quien de ustedes se pueda abrir a la posibilidad de pensar y reflexionar unos minutos y ver el poder tremendo que tienen adentro de ustedes y conseguir los objetivos que en distintos ámbitos de su vida se propongan. En el laboral, en el matrimonial, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con sus novias. El coaching ontológico podríamos decir que es el arte de asistir / ayudar a una persona o a un grupo de personas, porque también hay coaching organizacional para empresas, para que logren los objetivos que ellos mismos dicen que quieren lograr. El coaching ontológico es una práctica que se ha desarrollado para facilitar ese aprendizaje, para apoyar a las personas ¿a qué? A que realicen cambios, a que realicen cambios importantes. ¿En qué? En su manera de ser. Y ahí está el eje, el centro, el nudo de nuestra propuesta. Conociéndome para aprender a ser. Cuando nuestras maneras de ser cambian, nos convertimos en diferentes observadores. ¿De quién? De nosotros mismos, de nuestras circunstancias. Y estas maneras de ser y de ver diferente nos revelan nuevos caminos de acción y nuevas maneras de ir enfrentando las circunstancias. Si la ontología es el estudio del ser, podríamos decir que un coach ontológico es un astuto y agudo observador de las maneras de ser, tanto de las propias como de las de los demás. Y es quien puede detectar cuáles son esas sutilezas que interfieren en el logro de los resultados que buscamos. Esa mirada que brinda la posibilidad de poder ver lo que no estamos viendo y que nos está llevando a un accionar que no nos está sirviendo, que no nos está siendo útil para alcanzar en definitiva lo que nosotros mismos queremos. El coach ontológico no te va a decir qué tenés que hacer, no te va a decir cómo actuar. La ayuda es que te asiste a identificar, a clarificar y a alcanzar por sí mismo eso que anhelás. Te va a mostrar herramientas, que es lo que estamos haciendo con el pelado, a través de contar la narración del caballero de la armadura oxidada, ver cuántos instrumentos nos va mostrando, cuántas herramientas nos va mostrando. ¿Y para qué? Para que las uses, para ser y para vivir mejor. Lo que vamos a tratar de hacer es ponerte viento bajo las alas. Pero ojo, que vos sos el que tiene que volar. Porque el coach trabaja en la brecha que existe entre lo que quiere el coachee, el cliente, lo que quiere lograr y lo que está pudiendo lograr hoy. Porque el coach está capacitado para observar la manera en que las personas se atrapan a sí mismas en interpretaciones que no les sirven para nada. ¿Y por qué? Porque están atrapados en sus creencias, en sus historias, en sus costumbres, en sus emociones. El coach ontológico te brinda la posibilidad de incrementar la capacidad de aprender a expandir el mundo de lo posible, para que actúes con más efectividad,
y ayudarte a conocer una mejor manera de construir el futuro. Un futuro que depende de cada uno y que está dentro de cada uno de ustedes. El coach ontológico te asiste para que puedas ver que el sentido de la vida, como digo siempre al final del otro programa, no es otro que aquel que vos mismo le quieras dar. Si esta explicación, si la apertura de este proceso de aprendizaje del ser y la apertura al mundo de las posibilidades, con este programa, con el pelado, logramos generarles un contexto de reflexión para intentar que se abran a la posibilidad de un cambio que mejore sus vidas, habremos cumplido nuestro objetivo, ¿verdad, pelado? Sí, sabes que me dejó pensando esto que dijiste, que es importante en la vida, muy importante tener un objetivo. Y comprometerse. Y comprometerse. Pero creo que lo más importante es el proceso. Claro, claro. Es cómo transcurrís, Ese cómo proceso. te vas transformando en ese camino para lograr ese objetivo. Así es. Y el objetivo pasa a segundo lugar. A lo mejor no se cumple totalmente o a lo mejor sí. Pero el proceso siempre te queda como algo gratificante que estás transformando en tu vida. Así es. 10:57, pelado. Se nos fue otro programa. Se nos fue el segundo de los programas de Conociéndome para aprender a ser. Y vamos a seguir recorriendo el camino ahora. Claro que sí, claro que sí. La verdad que es apasionante ver las cosas que le pueden pasar a quien nos escucha y la que nos pasan a nosotros mientras estamos reviviendo todos estos temas, y ver, percibir un mundo distinto, ¿no? Cuando vos decías... Poder verlo, que hay un mundo distinto y que el poder de entrar en ese mundo de las posibilidades es nuestro. Nosotros tenemos el poder Claro de que hacerlo. sí. Es una responsabilidad. Nos vamos, pelado. Nos vamos. Un gustazo, ¿eh? Bueno. Que te hagas una linda semana y a todos ustedes, los oyentes, por supuesto, también. Buen fin de semana. Ojo con el frío sábado y domingo, ¿eh? Que va a ser mucho frío. Mucho ¿eh? frío. Háganse una linda semana. Bueno. Chao. Saludos a todos.